Muy buenos días, amigos. Es un gusto saludarles una vez más y podernos comunicar, conectar por este medio. Agradecido con Dios por ustedes que nos escuchan y también por la bendición que tenemos de poner la palabra de Dios, por así decirlo, en el aire y que llegue a muchos hogares en muchas partes del continente. Y es una bendición, en verdad, poderle servir a Dios de esta manera. Gracias a ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, y a los hermanos y hermanas que están pendientes de estos. Gracias también por los comentarios que nos envían. Domingo pasado recibí un comentario de un hermano muy amado en el Señor que me decía: oh, pastor, qué triste es que aún en la iglesia hoy en día hay pastores que tratan a la gente con parcialidad. Y es verdad. Esto es un asunto del cual, si no somos cuidadosos, del cual vamos a ser culpables muchos de nosotros, y hay veces sin intención, no nos damos cuenta y podemos estar tratando a la gente con parcialidad. Por eso hablábamos la semana pasada en el capítulo 2 de Santiago, lo importante de tener una idea clara de lo que la Biblia dice acerca de la parcialidad y de evitar a toda costa, evitar siempre el tratar a la gente con parcialidad, con este prejuicio o con el favoritismo que a veces llegamos a tener con algunas personas, que no enseñemos preferencia, que no enseñemos inclinación a tratar a unos mejor que a otros, que no tengamos ese pecado en nuestro corazón de parcialidad. Vamos a continuar en el capítulo 2. Vamos a hablar ahora acerca de la necesidad de que nuestra fe, siendo genuina, practique el amor bíblico. Aquí va a estar la clave. La semana pasada solamente pusimos el asunto de la parcialidad y por qué es pecado y qué dice la Biblia, y llegamos a la conclusión que la manera de tratar nosotros a todos con dignidad y respeto es tener una perspectiva clara en la persona de Cristo Jesús. Y vimos varios pasajes en las Escrituras que nos hablan de cómo Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo, se hizo hombre, vivió entre los hombres, y una vez en este mundo, viviendo con gente como nosotros, trató a estas personas que eran rechazadas, que eran marginadas en la sociedad en su día. Trató a todos ellos con respeto. Vimos el trato que le dio a las mujeres, vimos el trato que le dio a los enfermos, vimos el trato que le dio a los niños, vimos el trato que le dio a los extranjeros y vimos el trato que le dio a los pobres. Entonces, si verdaderamente decimos que somos discípulos de Jesús, debemos, no es que debemos aprender a tratar a la gente sin parcialidad, pero con respeto y con dignidad. Y ahora vamos a entrar al punto de el amor por Dios nos va a hacer tener este amor sincero por nuestro prójimo. Y allí y solamente ahí vamos a estar diciendo que somos verdaderamente cristianos. Recuerden el pasaje anterior, los pasajes anteriores donde hablábamos de la necesidad de ser no solamente oidores de la palabra, pero hacedores de la misma. Entonces, pidamos a Dios que nos dé sabiduría para esta mañana hablar acerca de cómo la fe genuina practica el amor bíblico. Ese es el título. La fe genuina practica el amor bíblico. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de usted esta mañana, Dios, a darle gracias, Dios, que usted nos trata a todos con dignidad, con respeto, con gracia, con misericordia, con mucha compasión, con mucha gentileza. Gracias, Señor, que usted es maravilloso en su trato con nosotros. Gracias, Dios, que no nos trata como merecemos, es la verdad. Nos trata como si nunca hubiésemos pecado. Eso es increíble, increíble desde nuestro punto de vista, porque nosotros no tratamos a la gente así. Y muchas veces hemos fallado, hemos mostrado parcialidad contra de otros o en favor, en contra de otros. Entonces, Dios, por favor, en esta mañana enséñenos lo que dice su palabra acerca de este asunto y enséñenos a amarlo a usted con todas nuestras fuerzas, nuestra alma, todo nuestro corazón. Y enséñanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bendito sea, Señor. Le damos gracias por todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la fe genuina practica el amor bíblico. Estamos en este punto. Voy a volver a leer el verso 1 y ojalá que lleguemos aunque sea al verso 13. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesús sea sin acepción de personas. Es el asunto de parcialidad.
Y luego da un ejemplo, dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Verso 4, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Verso 5, vean lo que dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Vamos a ver una serie de preguntas en estos versos. Pongan cuidado, dice, pero vosotros habéis enfrentado al pobre. Número 2, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Número 3, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Verso 8 dice, si en verdad cumplís la ley real, vean eso, subrayen eso, la ley real. ¿Qué es la ley real? Vamos a hablar de eso en unos momentos. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, es muy importante, la ley real se cumple conforme a la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis aspersión de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ay, aquí la cosa se va a poner seria. Dice, si estás haciendo acepción de personas, vas a mostrar favoritismo con uno y vas a mostrar rechazo por otros. Y ten cuidado, porque más adelante vamos a ver que Santiago pone este asunto de la parcialidad a la par de el homicidio y a la par del adulterio. ¿Por qué? Porque quiere que entendamos lo serio de este pecado, la seriedad que esto representa. Y también porque cuando comenzamos a enseñar favoritismo hacia un grupo de personas o hacia unas personas en específico, naturalmente vamos a estar enseñando desprecio contra de otros. Y cuando hacemos eso, favorecemos a uno y despreciamos a los otros. Ese desprecio puede convertirse en odio. Tengamos mucho cuidado. Y el odio es la raíz del homicidio. Así que tengamos mucho cuidado en esto. Pero aquí Santiago viene y pone un ejemplo. Entra un hombre rico, lo atiendes con todo lo que tienes. Entra un hombre pobre y casi lo avientas fuera del lugar porque no tienes lugar para él. Pero entonces viene y nos enseña estas cosas con estas preguntas retóricas. Estas preguntas demandan una respuesta. Y en este caso la respuesta es positiva, es sí a todas estas preguntas. Y vean lo que dice en el verso número 4, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Cuando estamos haciendo distinción entre nosotros, si entra un rico y le mostramos distinción, y como dijo este hermano, hay pastores que lo hacen en las iglesias. Es bien triste, pero pasa. Conocen que fulanito viene a los servicios y dicen, ay, fulano, él es el dueño de esta compañía, tiene esto, tiene el otro y eso. Dice aquí el verso, lo haces con malos pensamientos. Ya estás tratando de ganar algo, de obtener algo. Estás buscando algo, por eso le enseñas favoritismo. No te importa su comportamiento, su conducta, su carácter. Estás pensando qué puedes obtener de ese favoritismo que le muestras a él. Y como el pobre no tiene nada, pues ¿qué te puede ofrecer el pobre? Pues allí ignóralo. Eso sucede mucho en las iglesias. Queramos admitirlo o no, esa es la realidad en las iglesias. Cuando el corazón pecaminoso de nosotros no nos deja ver las cosas como son. Por eso, una perspectiva correcta de la persona de Cristo Jesús nos va a dar una perspectiva correcta de los demás. Veamos a Jesús por lo que es, como quien Él es el Señor. Jesús es el Señor. Y viendo a Jesús y sabiendo que no tenemos derecho a presentarnos delante de Él, si Él nos tratara con parcialidad, nunca nos hubiese recibido. Pero siendo pecadores nos recibe. La Biblia dice, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay parcialidad con Dios. Entonces viene esa serie de preguntas aquí en el verso número 5. Dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? En estos próximos versos, en versos 5, 6 y 7, Santiago les va a decir, déjenme mostrarles qué inconsistente es con la fe cristiana el mostrar parcialidad a ciertas personas. Es inconsistente. Número 1 dice en el verso 6, es inconsistente porque si Dios ha elegido a los pobres para que sean herederos del reino, ¿por qué, dice en la iglesia, rechazas al pobre? Es inconsistente con la fe cristiana.
porque Dios no muestra parcialidad con ninguno. De hecho, estamos yendo en contra de Dios. Si Dios ya eligió al pobre para que sean herederos del reino y nosotros estamos despreciando al pobre, ¿a quién estamos despreciando? Estamos despreciando a Dios. La cosa es seria aquí. Y luego dice, Dios escogió al pobre y tú te estás, prestando a hacerle desprecios, estás afrentando al pobre. Dice, mira qué ilógico es esto. ¿No son acaso los ricos que aprovechan de los pobres? Digo, históricamente siempre ha sido así. No quise que todos los ricos son malos, no, ni tampoco quise que todos los pobres porque son pobres son buenos. Pero dice, en términos generales, los ricos siempre han abusado de los pobres. En ese tiempo, si el pobre pedía prestado, porque el pobre siempre está pidiendo prestado al rico, y el rico le cobraba 3 veces más de los intereses y no le podía pagar, el rico venía, lo agarraba, lo arrastraba y lo llevaba y decía, este me debe y no me ha pagado y tírenlo en la cárcel. Entonces aquí Santiago dice, qué ilógico es, en tu conducta estás actuando ilógicamente. Estás despreciando a los que Dios ya escogió, número 1. 2, estás tomando favoritismo, mostrando favoritismo a aquellos de los que han abusado de los pobres históricamente. Y número 3 dice, no solamente que el rico abusa del pobre, el rico blasfema el nombre de Jesús, porque eso es lo que dice aquí. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Cuántos ricos millonarios en el mundo conoces que son buenos cristianos? No, muchos de ellos blasfeman el nombre de Jesús. Para los ricos, nosotros que somos pobres y que somos cristianos, somos ignorantes. Entonces, es ilógico mostrar parcialidad. Dice, va en contra de la fe cristiana, en contra de los designios de Dios, va en contra de la lógica. ¿Cómo puedes mostrarle favoritismo al que te explota? Número 3, todavía va en contra del evangelio. Porque si nosotros proclamamos el evangelio y los ricos blasfeman el evangelio, ¿cómo le podemos mostrar favor? No. Ahora bien, verso número 8, aquí viene el meollo, la parte principal en estos versos aquí. Dice, si en verdad cumplís la ley real, y en realidad en el griego dice, porque estás cumpliendo con la ley real. ¿Por qué es una ley real? Real quiere decir que viene de la realeza, viene del rey. La ley es real, por eso viene del rey. Porque viene del rey. Y cuando viene del rey no hay discusión, no hay objeción, no hay argumento. Es ley real, se acabó. Se tiene que cumplir, punto. Entonces dice, porque algunos de ustedes, así es como prácticamente dice, porque algunos de ustedes ya están cumpliendo la ley real, la ley establecida por el rey. ¿Cuál es esa ley? ¿Y quién la estableció? El rey. ¿Quién es el rey? Jesús es el rey. Dios es rey. Y Él estableció esta ley. ¿Qué dice la ley? La ley dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es en Levíticos capítulo 19, verso 18. Y la segunda parte de eso está en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 4, 5 y 6. Cuando juntas esos dos, Mateo 22 nos dice, Jesús lo afirmó él mismo, dice, en estos dos mandamientos está toda la ley, se fundamenta toda la ley. ¿Cuál es eso? Amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Es la primera parte. La segunda parte, Jesús dice, el segundo mandamiento es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ama a Dios, ama a tu prójimo. En esos 2 mandamientos, dice, se conjuga toda la ley. Ahora bien, como fue Dios que nos dio esa ley, es una ley real y estamos solamente obligados a cumplirla. No podemos argumentar, no podemos decir que eso no funciona. Dice, porque algunos de ustedes ya están cumpliendo la ley, quiere decir, están amando a Dios y están amando a sus prójimos. Dice la última parte del verso, bien hacéis. Esas palabras juntas quiere decir, estás haciendo excelentemente bien. Qué interesante que Dios a nosotros pecadores nos diga, mira, hay algo que haces que es excelente. Cuando amas a Dios y amas a tu prójimo es excelente. No es bien, no solamente es bien hecho, no, está excelente. Es excelente ese comportamiento, es excelente esa conducta. Qué interesante. Es la ley y Dios dice, cuando cumples esa ley,
es excelente. Ahora, ¿cómo cumples esa ley? Bueno, aquí dice, vas a cumplir esa ley cuando estés amando a tu prójimo como a ti mismo. Y la verdad es que cuando dice a ti mismo es porque es un hecho que te amas a ti mismo. Y muchos de ustedes estarán pensando, no, yo no me amo a mí mismo. Esta carne, no, espérate, te amas a ti mismo más de lo que puedes admitir. Nos amamos a nosotros mismos. No, pastor, yo no. Ah, sí, claro que sí. Esta mañana cuando te levantaste, ¿el pelo de quién estabas cepillando? ¿Los dientes de quién cepillaste? ¿La cara de quién lavaste? ¿En la boca de quién pusiste comida? ¿El cuerpo de quién estás vistiendo? ¿Los zapatos que compras para los pies de quién los compras? ¿El mueble en el que te sientas a ver televisión cómodamente? ¿Para quién lo compraste? ¿Las sábanas de seda que tienes en tu cama, para quién las compraste? Claro que te amas a ti mismo. Obviamente, no vas a decir, ay, me amo tanto, tanto, tanto. No. No. Si no te amaras tanto, no tuvieras muebles, no tuvieras cama, no tendrías un refrigerador o dos, no sé yo. El último modelo de carro, la bolsa de, yo no sé las marcas que usan las mujeres hoy en día. Ay, me compraron una bolsa de no sé qué. Una mujer se enojó conmigo porque tiene una bolsa que decía MK. Y yo le dije, mira, mi hermana trabaja en esa compañía. Me dijo, ¿cuál compañía? Esa, ¿qué no? MK quiere decir Mary Kay. No, ya es otra broma, pero bueno, es la verdad, ¿no? Entonces, nos amamos a nosotros mismos más de lo que vamos a aceptar. Y aquí viene la cosa que es importante. Dice, si amas a tu prójimo como a ti mismo. A ver, ¿estás tan ocupado por los demás como estás ocupado en ti mismo? ¿Gastas la misma cantidad de dinero en otros que lo que gastas en ti? ¿Tratas a otros con la misma preocupación por su bienestar, por su comodidad? No importa si la persona es joven o anciano, guapo o feo, educado o sin educación, profesional o nada de eso, ¿le tratas con la misma dedicación como te tratas a ti? Por eso es una ley real. No importa cómo sean, trátalos como te tratas a ti mismo. Esa es la realidad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta inmediatamente entonces es, ¿y quién es mi prójimo? ¿Oh? En la Biblia tenemos en el Evangelio de Lucas capítulo 10 una descripción clara de quién es el prójimo. Y Jesús ahí nos habla de este hombre, el buen samaritano. ¿Por qué nos dio esa ilustración hermosísima del buen samaritano? Porque nos estaba diciendo, eso es lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hizo el buen samaritano? Encontró un hombre que estaba herido, lo golpearon, lo asaltaron, lo hirieron. Este hombre vino, pasó un sacerdote, lo ignoró, un levita y lo ignoró y todo, pero vino este hombre, lo miró que estaba herido, le puso aceite en sus heridas, lo levantó, lo puso en su cabalgadura, caballo, burro, lo que haya sido, lo llevó a un lugar donde le buscó hospedaje, le dijo al hombre encargado de ese hospedaje, atiéndelo, cúralo, asegúrate que tenga todo lo necesario, yo voy a salir por unos días, pero cuando regrese yo te pago todo lo que gastes en él. Cualquiera cosa, hazlo, por favor. No escatimes gastos, hazlo, atiéndelo como debe ser. Yo te voy a pagar todo. Eso es amar a tu prójimo. Cuando estamos hablando de amar a tu prójimo, no estamos hablando de amar en el sentido común de lo que es la palabra amor. La palabra amor está siempre bajo severo abuso en la sociedad en que vivimos. Gente pone en Facebook, en todas las plataformas sociales, un corazoncito y dice, amo, y pone lo demás. A mi gato, amo a mi perro, amo esto. Y todo el mundo usa esa palabra amar como si fuera cualquier cosa. No. Cuando hablamos de amar en la Biblia, estamos hablando de amor bíblico. ¿Y qué es amor bíblico? El amor bíblico es el que se orienta, el que se dirige, el que se concentra, se enfoca en las necesidades, en cubrir las necesidades de los demás. Eso es amor bíblico. Amor bíblico siempre es orientado hacia las necesidades de los demás. Eso es lo que estamos viendo en la Biblia todo el tiempo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ok? Amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que dio a su Hijo, amó y dio.
Porque de tal manera muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, se dio a sí mismo por nosotros, tomó nuestro lugar en la cruz. Amor bíblico siempre cubre la necesidad. Ese es el amor bíblico. Y aquí es lo que está diciendo: amarás a tu prójimo. Si ves a alguien en tu camino que tiene necesidad, ese es tu prójimo. Blanco, moreno, como sea. Es tu prójimo y tiene necesidad, ese es tu prójimo. Dios lo puso en tu camino para que lo ayudes, para que le sirvas. ¿Cómo? Más o menos, no. Tienes que hacer por él exactamente lo que harías por ti, con el mismo sentir, con la misma preocupación. ¿Por qué? Porque si haces eso, entonces estás mostrando que no tienes parcialidad. Si lo ves necesitado, si lo ves hambriento, si lo ves desnudo, si lo ves sediento, y lo único, ay, que Dios te bendiga, y te vas, no lo estás sirviendo como Dios quiere que le sirvas. Y cuidado, no sabes quién tienes enfrente. La Biblia dice que sin saber algunos ayudaron o sirvieron a los ángeles. Ten cuidado que no descartes a nadie. Ten cuidado que no estés enseñando parcialidad. Tienes que mostrar esa misma preocupación por los demás que muestras por ti. Ahora, eso es totalmente ajeno en la cultura en la que vivimos. Totalmente ajeno a ese pensamiento. No, yo trabajo fuerte para lo mío. Bla, 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 bla. Ellos, espérate. ¿Y acaso tú eres el que produces todo lo que tienes? No, Deuteronomio capítulo 8 nos dice que no se te olvide que es tu Dios que te da la fuerza y la sabiduría para trabajar y para obtener la riqueza que tienes. Que no se te olvide que es Dios quien provee, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de luces, en el cual no hay variación alguna. Nada de lo que tienes es tuyo, todo te fue dado, todo. El respirar no es tuyo, te lo dio Dios. El latir de tu corazón te lo da Dios. Entonces, nada de lo que tienes es tuyo. Y muy probablemente Dios te lo ha dado para que seas bendición. Pero a nosotros nos encanta ser cisternas. Queremos estar acumulando, guardando. Y nos perdemos la bendición de ser muy grande bendición a los demás. De ser un canal por medio del cual Dios nos provea a nosotros para proveer a los demás. No hay vida más llena de gozo, no hay vida más satisfactoria que ser recipiente de la gracia de Dios, que te esté llenando tus manos vacías. Me encanta esa canción. Con manos vacías vengo ante ti, no tengo nada que darte. No hay nada bueno en mí, no puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Cuando Dios comienza a llenar tus manos con su suficiencia, la gracia de Dios provee para que tengas en abundancia, para bendecir a otros. Dios te bendice para que seas bendición a otros, no para que te engordes espiritualmente hablando. No. Ten cuidado de eso. Si ves la necesidad de alguien y no estás haciendo nada al respecto, eso se llama egoísmo. Ten cuidado que no cierres tu oído al clamor del pobre, porque tú mismo vas a clamar y no vas a ser oído. Eso dice la Biblia en el libro de Proverbios. Ten cuidado. Viniendo de una cultura, viniendo de una familia, viniendo de una situación en donde mis hermanos y yo pasamos hambre por días enteros. Vivíamos bajo un techo que cuando llovía, no estaba preocupado en que nos mojáramos, no quería que nos arrastrara el agua. Una vida muy miserable, días enteros sin comer. Entiendo lo que es amar a tu prójimo, entiendo la necesidad de ser compasivo y misericordioso con los demás, no mostrando parcialidad con nadie. Esa es la vida cristiana. Permitir que Dios te bendiga a tal punto que seas bendición a los demás. Si estás preocupado solamente en ti, es que quiero mi casa sea la más bonita, mis muebles los más bonitos.
espérate, cálmate. Hazlo, pero no digas que eres cristiano porque no has entendido la ley real que dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. Si te amas a ti mismo más que amas a tu prójimo, entonces estás mintiendo y no eres cristiano bíblico. Ay, pastor, ¿por qué se pone a juzgar? Me cae gordo que juzgue. No, pues está bien que te caiga gordo, pero es la verdad. Es tiempo que dejemos de jugar a la iglesita. Es tiempo que veamos la iglesia no como, ay, donde voy a presumir mi vestidito, mis zapatitos. Espérate. Y afuera ves a gente que no tiene ni siquiera camisa, no tienen comida. En tu pueblo de donde viniste hay familias que pasan días sin comer. ¿Por qué en vez de gastar cientos de dólares en una cosa que no te sirve para nada, en una marca que no te hace ser nadie? Ninguna marca de ropa, de bolsas, de zapatos que te pongas te cambia en el corazón cuando el corazón está podrido de pecado y de avaricia. Llamémosle a las cosas por lo que son. Cuando hay huérfanos, cuando hay viudas, cuando hay ancianos que están pasando hambre. ¿Quiere decir que hay que arreglar los problemas del mundo? Pues no. Solamente tu prójimo, el quien tú sabes, el que está enfrente de ti. Si todos hiciéramos por nuestro prójimo lo que Dios nos manda a hacer, no habría hambre en este mundo. ¿Cuántas veces terminamos tirando a la basura comida que no nos comimos porque preferimos que se pudra en la basura que dársela a alguien que lo necesite? No. No queramos encontrar excusa para eso. No hay excusa. No hay excusa para nadie que ve la necesidad, el hambre de un niño y lo ignora como si no existiese. No hay excusa para eso. Nunca va a haber excusa para eso. Si no demuestras esa calidad de amor por los demás que están en necesidad, cuestiona si en verdad tu corazón ha sido cambiado por Dios. Si es verdad que Jesús está en tu corazón. Si no tienes cero compasión por una persona que está enfrente de ti, está en necesidad, porque estás ocupado en ti, preocupado por ti, y no sientes compasión alguna por el que está en necesidad, pregúntate si en verdad eres salvo. Examínate para saber si estás en la fe, dice Pablo. Pero si lo estás haciendo, gloria a Dios, dice aquí, has hecho excelentemente bien. Lo estás haciendo excelentemente bien. Acuérdate, los cristianos debemos ser conocidos por nuestro amor. Y sabrán que somos cristianos por nuestro amor, por nuestro amor. ¿Y qué si no? Bueno, lee conmigo verso 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresores. Si no amas a tu prójimo, si no te preocupas en cuidar a tu prójimo, en servir a tu prójimo, proveer para tu prójimo, bendecir a tu prójimo, estás haciendo acepción de personas, estás cometiendo pecado y quedas convicto por la ley y ahora eres un transgresor. Y ahora me vas a decir, Santiago, ¿cuál es la necesidad de que se ponga tan exagerado con estas cosas? Porque es un pecado serio, por eso. Si estás mostrando parcialidad, eres un transgresor. ¿Ve cómo le está hablando a este grupo de personas? Me imagino en la iglesia había unos que estaban haciendo las cosas como deberían y había otros que solamente pretendían ser cristianos y no estaban haciendo las cosas como debían. A ellos se está refiriendo Santiago ahora. Y no es que es una cuestión ocasional de vez en cuando. Esa era la práctica de este grupo de personas. Continuamente estaban mostrando que en su corazón no había amor por su prójimo. Más bien tenían un corazón lleno de parcialidad. Es una acusación seria lo que está diciendo, porque les dice son transgresores. ¿Qué es transgresión? Cuando hay un límite establecido por Dios y te vale, tú todo modo lo pasas eso. Si no, a mí no me importa si ese es el límite que Dios estableció. ¿Qué quiere decir eso? No seas avaricioso. Bueno, pero es que así soy. No. Transgredes la ley de Dios cuando haces eso. Eso es lo que dice. Eres un transgresor. Y ahora, la característica de tu vida es que eres un transgresor. Y así es como está aquí. Es lo que dice. Vas a quedar convicto como transgresor. Verso 10 dice, ¿por qué? Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Sinceramente, no puedo estar de acuerdo con eso.
Porque si no, bueno, no me caen pues las gentes esas miserables, no me caen, no quiero acercarme. Entonces eres un transgresor de la ley. Pero tampoco es así de grave la cosa. A ver, yo no he matado, no he robado, no he adulterado, no he hecho nada de estas cosas. Seguramente Dios no me va a encontrar culpable porque no me cae esta gente, pues. No. Si la ley es real y viene de Dios y no la estás cumpliendo, la ley dice que no lo hagas, si lo hiciste, eres un transgresor. Y si quebraste esa parte de la ley, eres culpable de todas. Ah, no, eso sí, no. Allí sí no estoy de acuerdo. Pues no importa que no estés de acuerdo. La realidad es la realidad. Nunca mataste, nunca robaste, nunca adulteraste, nunca diste falso testimonio, siempre honraste a tu padre y a tu madre. No hiciste imágenes, no eres un idólatra, todas esas cosas. Pero no tienes amor por tu prójimo, eres culpable de toda la ley. Repito, si no hiciste ninguno de esos, pero no tienes amor por tu prójimo, eres culpable de toda la ley y eres caracterizado como un transgresor. ¿Cuántas veces hay que robar para ser un ladrón? Una. ¿Cuántos pecados hay que cometer para ser un pecador? Uno. La Biblia es clarita y eso es lo que dice la palabra de Dios. No importa tu opinión, mi opinión, lo que importa es la palabra de Dios y eso es lo que la Biblia dice. La Biblia es la máxima autoridad para conducta y comportamiento de todos los hombres. Si ofendes en un punto, te haces culpable de todos. Te pongo un ejemplo. Esto es como, llegas a una ventana, tienes un martillo y dices, me imagino qué pasaría si le doy un martillo, con el martillo le pego en la esquina de esta ventana. Le quiebras la esquinita de la ventana y ¿qué pasa con el resto de la ventana? Se quiebra también. Ah, ahora eres un quiebraventanas. No, porque nomás le pegué en la esquinita. ¿Y qué pasó con la ventana? Se quebró. Pero no quise quebrarla toda, nomás la esquinita. No, quebraste la ventana, eres un quiebraventanas. Eso es lo que nos dice aquí. Te pasaste de los límites establecidos por Dios, ahora eres un transgresor. ¿Entiendes eso? Yo no digo, Dios dice. Eres un transgresor y fallaste. La ley dice no lo hagas y tú lo hiciste. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios en darnos la ley? Dios estaba buscando una cosa y una sola cosa cuando nos dio la ley. Estaba buscando la humildad de nuestro corazón para someternos a su autoridad. Es decir, cuando Dios dice no lo hagas y yo digo, Señor, no lo voy a hacer, solamente dame sabiduría y fortaleza para no hacer estas cosas. Me estoy sometiendo a la autoridad de Dios. No por ninguna otra razón, es porque lo amo. Señor, te amo tanto, no quiero ofenderte, no quiero lastimar tu corazón desobedeciéndote. ¿Qué si no quiero someterme? Entonces le estoy diciendo a Dios, no. Eso es lo que tú dices, pero a mí no me agrada esa idea. Yo no estoy de acuerdo contigo en eso. Entonces, no te amo, es lo que le estoy diciendo, con todo mi corazón, toda mi mente, toda mi alma. Número 2, no estoy dispuesto a someterme a ti. ¿Por qué debo someterme a ti? Número 3, no te voy a obedecer. Estás desafiando la autoridad de Dios. Estás desafiando la palabra de Dios y estás negando tu amor a Dios. No te amo, no me someteré a ti, no te obedeceré. Entonces eres un transgresor. Pues no me importa, pero no voy a hacer eso que dices porque no me cae. ¿Entiendes? La realidad es esa. Gente, no nos hagamos ilusiones con cosas que no son reales. No nos engañemos a nosotros mismos. Cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora esos dos, adulterio y homicidio, los dos tenían en común la pena de muerte. Cualquier adúltero, pena de muerte. Cualquier homicida, pena de muerte. Y mira lo que hace Santiago, dice, no matarás, no adulterarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Les puse un ejemplo clarito el domingo, esta mañana a la iglesia. Les decía, si hay un hombre que fue un ejemplo de persona, un buen doctor en la comunidad, digamos, ejemplo, involucrado en la comunidad, ayudando a los pobres, buen esposo, buen padre, buen todo, lo que tú quieras, él era una persona ejemplar. Iba a la iglesia, era un buen cristiano y todo lo demás.
Un buen día salió a la calle. En el camino a donde iba texteando en su teléfono. Y no se dio cuenta que había una persona frente a él. Por ir texteando en el teléfono, le pegó a la persona y lo mató instantáneamente. Viene la policía, lo arrestan, lo llevan. Él confiesa que en realidad él iba texteando. Lo llevan delante del juez, el juez viene y va a decir, bueno, esa es la sentencia. Su abogado defensor puede decir, no, pero espérese, señor juez, él era esto, dio dinero, ayudó a los pobres, era un buen esposo, un buen padre, él era el ejemplo en la comunidad. No hay una persona como él en la comunidad. El juez va a decir, lo siento, va a agarrar va a golpear su escritorio y va a decir, culpable. ¿Por qué? Porque él ha admitido que él iba texteando cuando atropelló a esa persona. Y cuando entra a la cárcel y le van a preguntar, ¿por qué llegaste aquí? Él no va a decir, bueno, es que yo he sido, no, ¿qué fue lo que hiciste? Bueno, estoy aquí porque atropellé a una persona. Irresponsablemente, manejando, atropellé a una persona. Ah, ok, estás aquí entonces porque eres un homicida. Esa es la realidad, es lo que la Biblia nos está diciendo. Ahora, ¿entiendes lo que dice aquí? El que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Verso 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? Es un título para la palabra de Dios. ¿Por qué? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dios nos ha hecho libres. ¿Libres para qué? Libres para amar a Dios, libres para servir a Dios, libres para hacer bendición a otros. Nos ha hecho libres, libres de tratar de obedecer la ley que no era para justificarnos. La ley era para enseñarnos qué tan pecaminosos. Los 10 mandamientos nos enseñan qué tan pecaminosos somos. La ley no nos salva. La ley era un tutor, nos dice la Biblia, para llevarnos a Cristo. La ley nos muestra qué pecaminosos somos y Cristo nos muestra que Él vino a morir por nuestros pecados. Somos pecadores y necesitamos un Salvador. Ese es Cristo Jesús, que por gracia y por fe en su nombre somos salvos. Solo por gracia, solo por fe, solo en Jesús. Eso es lo que aprendemos. Esa es la parte esencial del Evangelio. Entonces, ¿ves lo que estamos hablando aquí? Si como los que habemos de ser juzgados por la ley de la libertad, hablamos, dice, así hacemos bien. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, en tu Biblia te voy a pedir por favor que busques el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Es bien importante lo que quiero compartirte aquí, porque si es en verdad que hemos sido hechos libres, fuimos hechos libres por la verdad, por la palabra, por el Evangelio. Aquí Pablo nos escribe en Gálatas y nos dice algo bien importante de recordar siempre. Gálatas capítulo 5. ¿Lo tienes? Vamos a leer los primeros versos. Dice en el verso número 1 de Gálatas 5. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál era el yugo de esclavitud? ¿A quién le está escribiendo? A la iglesia de los Gálatas, los que querían venir a Dios, venir a Jesús por medio de sus obras, de mantener ciertas obras en cuanto a la ley. Y dijo, no, nadie se salva por sus buenas obras, solamente por justificación en Cristo Jesús podemos ser y por poner nuestra fe en Él. Si entendemos eso, vamos a decir, espérate, la ley dice que soy un transgresor, he fallado, he quebrado la ley. Aunque sea uno de esos puntos, no importa el que sea, me hace culpable de todos. Soy un transgresor, soy un pecador. La paga del pecado es muerte. No quiero quedarme ahí, entonces, ¿qué hago? Te vas a presentar delante de Dios, ¿en qué? Bueno, Dios, yo tengo problemas con la gente, no me cae la gente, pero tú sabes que soy buena gente. ¿Qué te va a decir Dios? No vale. ¿Por qué? Porque tú te quieres presentar a Dios en tus propios méritos. No es así. Los judíos del primer siglo decían que si hago estas cosas buenas, buena, y le hago mala, nomás poquito malo, le resto lo malo de lo bueno que he hecho y me queda todavía mucho bueno. Así que Dios va a estar va a ser bueno conmigo porque Dios es bueno. No trabaja así. No. Si eres culpable de un punto de la ley, eres culpable de todos. Y si eres culpable, entonces dice la paga del pecado es muerte, juicio eminente.
Oh, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí es donde viene el conocimiento de la palabra de Dios y nos da esa paz y ese gozo. ¿Acaso no estás agradecido con Dios que tu derecho de entrar al cielo no se basa en tu conducta o en tus obras o en quien tú eres, pero en la justicia de Cristo Jesús? Si dependiera de nosotros, nadie de nosotros entraríamos al cielo, todos estaríamos excluidos. Qué bendición es saber que para entrar al cielo no necesito ir con mis propias obras buenas que hice, sino venir y presentarme delante de Dios y decirle: Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y cuando te presentes, Jesús te va a ver, dice: Padre, este es uno mío, yo pagué por él. Y el Padre sabe, porque vienes cubierto en la sangre poderosa de Cristo Jesús. El único color que a Dios le interesa en realidad cuando te presentes es el color rojo de la sangre de Cristo Jesús. Oh, qué bendición que no tenemos que presentarnos porque dependemos en nosotros para entrar al cielo. La ley dice que soy culpable, pero la justicia de Cristo Jesús me dice que he sido redimido por la sangre del Cordero, la sangre de un Cordero sin mancha. Que la ley me muestra lo pecaminoso que soy. Mi esperanza de vida eterna, mi esperanza de justicia es en Cristo Jesús, mi Señor. Completamente depende de Cristo Jesús. Qué maravilloso que Dios en Cristo Jesús hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Que nos haya, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa es una justificación, es una palabra hermosísima en la Biblia. Y hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. La Biblia dice en 2 de Corintios 5, verso 21, que Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniéramos a hacer la justicia de Dios en él. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 3. Creo que esto nos habla clarito de lo que es tener nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3 dice así, este es el apóstol Pablo hablando. Qué interesante que Pablo, un fariseo de fariseos, ahora le habla y le escribe a los gentiles de cómo pueden llegar a ser salvos por fe en Cristo Jesús. Dice Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado, en la carne quiere decir en las obras que puedes hacer para ganarte tu derecho a entrar al cielo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, mira, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Eso quiere decir basura, desecho. Todas esas cosas, dice, las he estimado como pérdida. Lo bueno que él pensaba que había hecho, todo eso es basura, es desecho por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como basura, como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. No hay tal cosa, dice, sino la que es por fe, la justicia que es por fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si dependiera de nosotros, nadie tendríamos el derecho de entrar al cielo. Pero depende en la justicia de Cristo Jesús, la justicia que es por fe en Cristo Jesús. Esta es la gran bendición, la gran seguridad de nuestro corazón en lo que concierne a nuestra salvación. Un día todos nosotros nos vamos a presentar delante de Dios. Oh, cuánto le doy gracias a Dios que no me voy a presentar de Él. Ya sé lo que la Biblia dice, que he quebrado la ley. Uno, aunque sea de esos mandamientos, no importa el que sea. Y si he quebrado una parte de la ley, soy culpable de todos. Y me presento delante de Dios diciéndole: bueno, hice muchos buenos y quebré estos poquitos malos. No, nadie puede presentarse delante de Dios diciendo: soy poquito pecador. No. Pecado es pecado, punto. ¿Acaso no es maravilloso? ¿O acaso prefieres tú presentarte delante de Dios en tu propia justicia para escuchar que Dios te diga: no,
la semana que viene vamos a hablar de eso. Jesús va a decir las palabras más tristes que salieron de la boca de Jesús. Apartaos de mí, no os conocí nunca, hacedores de maldad. Y le está diciendo a quienes creían que eran cristianos. La realidad es esta, somos todos pecadores. Un pecado no es diferente del otro. Somos todos pecadores y todos dependemos de la gracia y la misericordia de Cristo Jesús para estar en el cielo. Eso es lo que dice al final de todas las cosas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, la semana que viene vamos a seguir con el tema. Vamos a tocar los versos 12 y 13 otra vez, pero mientras tanto, déjame despedirte esta vez con estas palabras de Jesús, que queden claritas en tu mente y en tu corazón, y ojalá y Dios quiera te adueñes de ellas como si fueran para ti exactamente y solamente para ti. Cuando le preguntan a Jesús, enséñanos, dice, los discípulos vienen y les enseña, dice, enséñanos a orar. Y dice, cuando ores o vas a orar así. Mira lo que dice. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te lo sabes, yo sé que te lo sabes y lo estarás repitiendo conmigo. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y luego dice Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Más maravilloso, Jesús nos dice, sé misericordioso, perdónale a los demás. Mateo capítulo 5, verso 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán ¿qué? Misericordia. Y te digo algo para cerrar. Pide a Dios toda la misericordia que puedas recibir, porque cuando te presentes delante de Dios vas a necesitar toda la misericordia que puedas llevar. Interesante que cuando alguien te ofende, oras a Dios y dices, Señor, mira lo que me hicieron, Señor, haz justicia, Señor, justicia. Pero cuando tú eres el que es culpable, vienes delante de Dios, ay Señor, fallé, por favor, sé misericordioso. Pides justicia para los demás y pides misericordia. Ya yo aprendí que mi oración debe cambiar y debe cambiar en serio. No importa lo que me hiciste, si me hiciste algo, no importa cuánto me heriste, en vez de pedir justicia, Señor, fuego. No. En vez de pedir justicia, voy a venir, Señor, por favor, no les tomes en cuenta su pecado. Señor, por favor, perdónales lo que hayan hecho. Señor, por favor, dales tanta misericordia. Porque dice que cuando yo pido misericordia para otros, yo también voy a recibir misericordia. Y eso se trata al final. Como digo, vamos a tratar el verso 13 la semana que viene, porque dice, juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y eso es lo que tenemos para este día. La fe genuina practica el amor bíblico. Dios te bendiga, Dios te llene de su espíritu y de su gracia. Y Dios nos enseña a todos a ser misericordiosos contra los que nos ofenden. Porque el día que nos presentemos delante de Dios vamos a necesitar toda la misericordia que podamos recibir. Porque somos pecadores, hemos pecado, hemos fallado en contra de Dios. Y queremos que Él nos trate con misericordia, no con justicia. Porque si es justo con nosotros, nos va a mandar lejos de su presencia. Pero si con misericordia nos trata, misericordia nos da el perdón de nuestros pecados. Es en la misericordia de Dios que no nos da lo que merecemos, sino nos da el perdón de pecados. Grande es nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos esta mañana por tu gracia y tu misericordia, Señor. Enséñanos, Dios, a practicar el amor bíblico, el amor que se centra en las necesidades de los demás. Enséñanos, Dios, a nunca practicar parcialidad contra de nadie. Y enséñanos, Dios, a llamarle pecado al pecado, a no hacer excusas, a no tratar de justificar nuestras acciones, pero a pedirte perdón cuando nos equivocamos. Señor, no se trata de que si somos perfectos, no. Cuando fallamos te pedimos perdón y la práctica de nuestra vida
refleja que queremos agradarte. Y para agradarte, Señor, necesitamos ser misericordiosos con los demás. Tú eres grande y maravilloso, Señor, y nos tratas con misericordia. Enséñanos entonces a ser misericordiosos también. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga. Cuídense mucho y hasta la próxima.